alegría encontrarnos nuevamente. Gracias por permitirme estar en su televisión con este programa ¿Para dónde vamos? El tema de hoy es un tema que ha traído dolor a muchas familias, no solamente en El Salvador, sino que en el mundo entero. Y es realmente enfrentando la muerte en tiempos de COVID. Ya de por sí la muerte es dolorosa, y es más dolorosa también cuando hablamos de la muerte que se dio por COVID. Porque cuando un ser querido tiene una enfermedad, aunque siempre es muy doloroso, uno se va como preparando mentalmente, viendo a este ser querido que va enfermando y se nos va grabando en nuestro corazón y en nuestra mente el que es posible que esta persona muera. Pero con esta forma de morir de COVID, nos enfrentamos con situaciones sumamente difíciles. Primero, el entierro flash. ¿Qué quiere decir? En ningún momento ser velado, darle una sepultura digna, como uno lo espera, estar rodeado no solamente de la familia, sino de los seres queridos que nos ayudan a encontrar en ellos la fortaleza para el momento difícil, sino que aquí todo fue rapidísimo, es rapidísimo, no podemos ver ni siquiera a nuestro ser querido porque el féretro está completamente sellado. No recibir el auxilio de la iglesia, una misa de cuerpo presente, es muy duro. En Eclesiástico, capítulo 38, versículo 16 dice: Hijo, por un momento derrama lágrimas para expresar tu pena, entona lamentaciones y hazle un entierro como se merece. Y no dejes de visitar su tumba. Pero a mí me llama mucho la atención que hasta en la palabra está: dale un entierro como se merece. Y realmente esto ha sido sumamente difícil y doloroso. En este programa nos acompaña Janina Yamatei de Afane, que es psicóloga clínica, que ella nos va a estar hablando un poco sobre el duelo. Nos acompaña Ana Julia, que siempre me apoya en este programa con sus aportaciones. Y hoy tenemos 3 invitados especiales que vivieron la experiencia del duelo, de la muerte de un ser querido por COVID. Tenemos a Irma de Lobo, que nos ha acompañado en otras ocasiones en programas anteriores, y nos acompaña el matrimonio Burgos, Mauricio y María Antonieta, que también ellos van a compartir sus vivencias. A ver, gracias por estar con nosotros, gracias por haber venido al programa. Irma, me gustaría que compartieras un poco qué fue lo que te pasó y qué fue lo que le pasó a tu familia. Efectivamente, lo que pasó en mi familia fue toda tu introducción. Fue una situación que nosotros durante años teníamos a mi mamá enferma, 10 años atrás de Alzheimer. Entonces, una enfermedad que poco a poco se va degenerando la persona, va olvidando su memoria, sus recuerdos, todo. Pero como somos 10 hermanos, sí, mi mamá tiene esto, pero mi papá era un hombre sumamente saludable. Había pasado 1000 enfermedades, una operación de corazón abierto. Los doctores en Estados Unidos nos dijeron que es impresionante este señor. Perdón la comparación, nos dijo el doctor, pero parece de esos caballos de pura sangre que siempre luchan por la vida y todo. Pero de la nada, en la época que mi papá se enferma de COVID, era cuando empezaba todo. Y era aquella cosa que es impresionante, el miedo. Cuando se va acumulando todas las personas, es bien complicado esa fe, esa esperanza de la palabra, sino que personalmente me agarró ese miedo. ¿Qué le va a pasar a mi papá? Él se empezó a sentir mal, empezamos a ir a diferentes hospitales. En los hospitales que fuimos, era aquella cosa, personalmente, lo que yo sentí, como que mi papá tenía lepra, donde podían atender a mi papá en los mejores hospitales de Estados Unidos y no se podía porque era todo cerrado, aquel pánico,
aquel miedo y mi papá tenía lepra. La gente le huía. Fuimos a diferentes hospitales y no me lo agarraron. Por fin fuimos a un hospital, nos agarran a mi papá, pero jamás se me olvida ese día, el último día que yo vi a mi papá. Eso fue lo más duro porque no te esperas y qué tan pronto que iba a morir. El hombre que fue un ejemplo, el hombre que fue ese bastón, todo. Un roble. Un roble, un papá que dio la vida, o sea, por todos nosotros, nunca nos hizo falta nada, el punto que se lo llevan mis hermanos y ver esa impotencia de que no te lo atendieran. O sea, complicadísimo, entra al hospital. Cuando entra al hospital, no podíamos saber nada de él. Que conocías a fulano, mengano, cómo está la situación de mi papá. No permitían celulares, no permitían nada. Que necesito una medicina, consiguiendo la medicina. Y esos momentos de angustia, yo bien me acuerdo, yo te llamaba a ti. Y una cosa que jamás se me olvida es que me decías, todo está en manos de Dios. Y todo lo que está en manos de Dios es perfecto. No tiene que decir que va a ser tu deseo, tu resultado, lo que tú quieras, sino que la voluntad de Dios es perfecta, por dolorosa que sea. Y vos me decías, ora esto, pidan esto, hagan esto, y los médicos y todo. A los 15 días exactamente, nos dicen al 13º día que mi papá ya estaba bien, que lo iban a sacar. Pero como esta enfermedad, tú sabes que ataca otros órganos, pulmones, corazón y todo, le empezaron a fallar los pulmones. Y de un día a otro que creíamos que iba a salir del hospital, nos avisan que mi papá muere. Lo que decías al principio, no te lo esperas. Entonces cuando se muere mi papá, empezamos todos, tenemos toda la familia afuera, mis hermanas desde fuera no pudieron ver a mi papá, no hubo una foto de mi papá donde dijeran, mire, por tétrica que fuera la foto, pero aquí está, para que miren que está muerto. Nos dicen que está muerto, lo sacan en una ambulancia con una cosa prácticamente blindada. El velorio de mi papá fue literalmente 10 minutos. Desde que lo sacan del hospital donde lo tenían a donde lo enterramos. Y ni siquiera pudimos, lo dimos como a 10 metros, 15 metros. En mi corazón realmente yo preguntaba a Dios, no lo pude ver, no lo pude abrazar. Ni siquiera sabía si el que estaba allí era tu papá. Y eso se lo dije, ni siquiera pude saber si era mi papá. Decirle, papá, perdóname, papá, te amo, papá, te perdono, papá, fuiste lo mejor. Nada. De verdad que era un dolor y ver a todos mis hermanos llorando y tomándole fotos a los que estaban ausentes y ver incluso hasta cómo fumigaban. Eso me impactó, ver cómo fumigaban el ataúd de mi papá. Fue horrible, realmente fue horrible, una experiencia muy fuerte. Gracias Irma por abrir tu corazón. Realmente es bien duro, es muy doloroso porque cuando uno es su ser querido, es la persona que uno más ama, ¿verdad? El estar incluso lejos, 15 metros, ver que lo están enterrando desconocidos y ver uno desde lejos estar viviendo esta experiencia es muy dolorosa. ¿Cómo han podido reaccionar con esto a través de este tiempo tus hermanos y tú, Irma? Hubo muchas situaciones como somos 10, como te repito, unos enojados porque pensaron que el hospital donde metieron a mi papá, repitiendo las palabras de mis hermanos, se murió porque no eran capaces, que no tenían suficiente esto, suficiente lo otro. Otros hermanos llorando porque no lo pudieron ver. Y no se pudieron reconciliar incluso. Exactamente. Y personalmente no sentí súper fuerte, pero lo he sentido más con el transcurso del tiempo.
¿entendés? O sea, en el momento es como, sí está muerto, pero no me está cayendo el 20. Pero los días que me juntaba con mi papá, los días que íbamos a comer, y como hay hijos que tienen una relación preciosa con el papá y hay otros que tienen una relación que te puedes sentir abandonado, rechazado por tu papá, X, Y, Z, irrelevante, pero no tener eso a nivel personal me ha costado un poco. O sea que tú estás sintiendo como que hay un círculo que no se ha cerrado, ¿no? Sí, Como que sí. está todavía latente y Sí. presente. Sí. Este punto es muy importante porque después vamos a tener la intervención de Janina para que nos cuente esto tan peculiar que está haciendo este tipo de entierro por COVID, ¿verdad? Ustedes saben, y lo hemos hablado en programas anteriores cuando tocamos el tema del duelo, que hay 5 facetas, 5 partes del duelo, que es la negación, esto no puede estar pasando, esto no me pasó, esto no está vivo, yo sé que no y no y no. Después está la ira, el enojo, como en el caso, ¿verdad? Son incompetentes, qué barbaridad, lo han tratado como un animal, no le dieron todo lo que él necesitaba, etcétera, 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 ¿verdad? La negación, la ira, está la negociación, y esto es cuando el ser querido sabemos que está mal y uno empieza a negociar con Dios. Señor, yo te prometo, y empieza uno a querer negociar. Después viene un momento de depresión, la depresión, ¿verdad? Y no solamente eso, el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa, especialmente cuando alguien se muere, es que pude haber hecho más, debería de haber hecho esto, no lo hubiéramos metido en el hospital, no lo hubieran entubado, y más cuando uno está escuchando otros testimonios de personas que sí salieron adelante. Y uno dice, tal vez el error fue que ¿por qué lo metí en el hospital? Cuando si no lo hubiera metido, hubiera sido diferente y se hubiera salvado, ¿verdad? Y por último está la aceptación, ¿verdad? Cuando uno acepta. Entonces, vamos a ir viendo eso, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el testimonio de los familiares de Mauricio y María Antonieta. Quédese con nosotros, no se nos vaya, que viene más interesante. Gracias por estar con nosotros, siempre en su programa ¿Para dónde vamos? Con el tema la muerte en tiempos de COVID. Un tema bastante doloroso, difícil, pero creo que es importante y esperamos que a través de los testimonios y de la aportación de Janina, psicóloga clínica, podamos nosotros encontrar consuelo. Vamos con el testimonio de mis hermanos Mauricio y María Antonieta. Vale. Desde hace algunos años, mi papá, mi mamá, una tía, hermana de mi mamá, e incluso mi hermano mayor, ya sufrían de diferentes enfermedades. Mi mamá una condición neurológica, una enfermedad degenerativa, que la estaba consumiendo. Mi papá sufría de un deterioro mental, no sé si era Alzheimer o no sé cómo llamar. Y mi tía igual, demencia senil. Y mi hermano mayor de una diabetes. Fue muy doloroso para mí, sobre todo mi mamá, con quien compartí muchos momentos y con quien de hijo me identifiqué más que con los otros. Sí, sentí la muerte de mi papá, la lloré, pero no como mi mamá. Aún, hasta el día de hoy, pues, me duele mucho. Solo recordarla se me humedecen los ojos y muy de vez en cuando también la lloro. Cuando se dio toda esta situación del COVID, en el caso de mi mamá, yo había notado 3 días antes de morir que comenzó a sufrir una agonía porque su respiración no era normal. Yo le decía, mamá, no está respirando normal. Y comenzamos a buscar oxígeno porque no había oxígeno en ningún lado. La gente corría alocada
a comprar oxígeno y afortunadamente recuerdo que llegó un médico vecino con un tanque, era un médico, y él nos decía, miren, el oxígeno se va acabando, y aquella situación era bien angustiante para todos, porque no había oxígeno en ningún lado. Entonces mi mamá sí, preocupada, pero con grandes deseos de vivir, y yo angustiado, llorando. No sabía qué hacer, me sentía muy impotente. Y recuerdo que se llamó una ambulancia, le suministraron oxígeno. En un hospital nos habían dicho de que todo estaba ya acondicionado para recibirla, pero se llega al hospital y nadie sabía nada. Se habló por teléfono a otro hospital y faltando quizás 2 cuadras para llegar al hospital, mi mamá muere en una ambulancia por falta de oxígeno. Yo no he sido muy fuerte para cosas como estas, mi hermana sí, pero cuando me da la noticia, no sé si entré en shock, me enojé muchísimo y luego me puse a llorar. No sabía cómo asimilar lo que estaba viviendo. Una semana después muere mi tía por falta de oxígeno en la casa, porque tanto mi papá, mi tía y mi mamá convivíamos en la misma casa. Y fue por falta de oxígeno. Solo tenía un concentrador de oxígeno, pero se acabó y no pudimos asistirla. La semana siguiente mi papá se le complica todo, él también sufría algunas enfermedades. Llega la ambulancia, mi hermana enfoca a mi papá y me dice, despídase de mi papá. Y cuando le digo, papá, te quiero o algo así, recuerdo que él se me quedaba viendo, él no podía ir a hablar. Y vas a estar bien. Él solo mueve la cabeza así, como diciendo, ¿no? Y se lo lleva. Pasó hospitalizado un mes. Al cumplirse el mes, lo devuelven en condiciones terribles. Se contrata un médico particular que lo comienza a asistir, a darle tratamientos. Pero llega un momento en que nos dicen, miren, despídanse de su papá porque está a punto que le dé una septicemia. Yo pensaba que no iba a llorar. No tenía muy buenas relaciones con él, pero era mi papá y cuando me acerqué, empecé a recordar cosas de mi niñez, donde él y yo pues éramos muy unidos, jugábamos juntos, y ahí lloré, ahí sí lloré. Le pedí perdón, no sé si él estaba consciente para escucharme, ¿no? Y cada uno de mis hermanos se fue despidiendo. Tengo 3 hermanos que viven fuera del país, y cada uno llorando. Me voy a un dormitorio de rodillas a llorar. Pero llegó un momento en que le dije, Dios, dale una segunda oportunidad a mi papá. No sé cómo explicarlo, pero en aquella angustia comencé también a alabar a Dios y le decía, Dios, tú eres justo, tú eres bueno, tú me amas y tienes un propósito, pero era algo que afloró en mí, pero no estaba como muy consciente de lo que me estaba pasando. Y cuando estabas alabando al Señor, glorificando al Señor, agradeciendo al Señor, ¿qué es lo que tú sentiste en este momento? ¿Sentiste paz? Sí. ¿Qué sentiste? Sí, bueno, sí sentí paz. Sentí paz y la esperanza que Él podía darle otra vez esa oportunidad. Claro, es que fue bien difícil cuando uno
Cuando, o sea, muere la madre y muere tu madre, muere tu tía. A ver, Janina, me gustaría que hablaras un poquito sobre el duelo en estos tiempos de pandemia. Bueno, el duelo ahorita, como todos lo hemos visto, ¿verdad? Tal vez no todos hemos tenido la circunstancia de afrontar propiamente la pérdida de alguien, pero sí más de, por lo menos una amiga, de alguna forma de oídas. Mucha gente lo ha vivido. Es un momento difícil, porque en muchas de las circunstancias, especialmente cuando estábamos todos encerrados, pues no se podían llevar estos duelos, estas ceremonias como se hacen normalmente. Y como hemos escuchado aquí a nuestros hermanos, pues podemos ver de que no se les ha podido dar, las circunstancias no lo han permitido. Entonces, esto crea en el ser humano realmente un vacío, una necesidad de cerrar la historia. ¿Okay? Nuestro cerebro está hecho de alguna forma a poder ver el todo. Si yo les muestro una foto y se las muestro nada más a la mitad de un rostro, inconscientemente uno se imagina el resto del rostro. Uno quiere ver el todo. Y al no tener esos pedazos, ¿verdad? O no tenemos el rompecabezas con todas las piezas ya juntas, constantemente nuestro cerebro de alguna forma está tratando de entender, de comprender. Y esto se hace más doloroso todavía. Es como cuando uno no se puede despedir, ¿verdad? Cuando alguien se va a ir, uno dice, no me despedí. Es como quedó inconcluso eso. Exacto, porque en realidad, pues a veces no se está en paz con todas las personas. Han pasado ciertas circunstancias difíciles o tenían algún pleito familiar o ciertos años de no hablarse o cosas que nunca se dijeron, ¿verdad? No en todas las casas se habla abiertamente de las emociones, y volvemos al tema de las emociones. Las emociones no las podemos evitar, las podemos transformar y las tenemos que evacuar. O sea, las emociones se tienen que evacuar, y es la propuesta de aprender a hacerlo lo más asertivo. ¿Cómo posible. Evacuarlo? Cuando dices evacuar, ¿a qué te refieres? Me refiero a que hay que sacarlas. Hay que sacarlas. ¿Cómo las podemos sacar? Bueno, primeramente, si tenemos la oportunidad de expresarnos, de hablar, de ponernos en paz con una persona, pues eso es una forma. Ajá, exactamente. También, si no tenemos la oportunidad por lo menos de hablar con esa persona, escribir. Y no es lo mismo escribir acerca de cómo nos sentimos con el teléfono o con un iPad que con puño y letra. O sea, poderlo poner en puño y letra es muy efectivo. Entonces, pero hay que hacerlo, ¿ok? Es necesario. Las emociones, la neurociencia nos ha demostrado que inclusive las emociones pueden ocupar un espacio en nuestras células. Si no las procesamos. Entonces, el duelo, como tú dijiste, o sea, esas 5 etapas del duelo en algunas personas son bien marcadas, en otras personas no tanto, y en otras fluctúan de una a otra. La negación, que se pasa sumamente, en la mayoría de casos no es una que se mantenga por mucho tiempo, pero pasa, ¿verdad? De alguna forma relativamente rápida. La ira, ¿okay? La negociación, que si estás a punto todavía, pues, de que esta persona se está muriendo, se ha ido, pues, le hacen miles de promesas a Dios, negociando, pero que no se vaya de esta persona. Luego también la tristeza, que puede ahí durar bastante tiempo. Vamos a irnos a un corte comercial. Seguimos con más de su programa ¿Para dónde vamos? A nada temeré.
gracias por estar con nosotros. Estamos con Janina, que nos está hablando de estas etapas del duelo y de este duelo en esta época, de el problema que tenemos cuando no cerramos el círculo por la situación específica en que estamos enterrando a nuestros seres queridos. El hecho de que si muere por COVID, pues tiene que ser un entierro flash, que no pueden estar todos los seres queridos y todas las amistades, incluso aunque no mueran por COVID, en una funeraria, precisamente porque hay problemas de contagio. En fin, son situaciones muy especiales que nos hacen a prolongar el tiempo de duelo. Janina. Y como te decía, el de tristeza puede durar, y aquí puede durar más porque tal vez no se están teniendo las herramientas necesarias para transitar por este duelo. Porque el duelo es inevitable, o sea, se pasa y claro, se va a sentir tristeza, pero hay que saber, es conveniente tener las herramientas como para poder salir, ¿verdad? Si no se ha tenido la oportunidad de poder cerrar este ciclo, porque ya no pudieron ver al ser querido, murió en otro país, también a mucha gente le ha pasado, ¿verdad? Que han estado, ya no volvieron a saber más de las personas. Entonces, sí, hay algo, una herramienta muy efectiva que inclusive se ocupa mucho con los niños, porque a los niños les pasa que son muy observadores, pero no interpretan bien, precisamente porque su cerebro todavía no se ha terminado de formar. Algo así nos pasa con estas circunstancias cuando nosotros no logramos todavía entender. Entonces, una estrategia, una herramienta muy importante es hacer una narrativa o hacer un álbum, construir un álbum, ¿verdad? Y ponerle un título a esta historia. Por ejemplo, puede ser la historia entre mi papá y yo, o como me decía mi papá de cariño, ¿verdad? Entonces, ir poniendo fotos o relatos, anécdotas de lo que tú construiste con esa relación y cómo fue. Entonces, esa es una manera de irle poniendo, de verlo como narrativa, como historia, y de poder ir conectando todos los puntos más importantes que te unió a esa persona, y poder sacar inclusive ahí en ese álbum la parte de la ira, ¿verdad? O la parte de lo que no te dije, lo que nunca te dije, y tener la oportunidad de escribírselo. Hasta que lleguemos a la última fase, que es la aceptación. Qué interesante. Irma, ¿en qué etapa estás? O sea, de este duelo, este círculo que tú dijiste que no has logrado cerrar precisamente por haber sido un entierro COVID. ¿En qué etapa estás? Apenas, ayer cumplió un año mi papá, como te decía antes de empezar el programa. Estoy realmente, hice un poco de lo que ella ha dicho, trabajándolo, pero ya le entregué, hablé con Dios. Yo hablé con Dios y le dije, quiero entender porque estoy molesta. Muchas veces, sí, Señor, todo como tú dices, amén, Señor, y por dentro hay unas revoluciones. No, yo me he ido al Santísimo, ya que no tuve a mi papá, mi mamá, ni mis hermanos, ni nada, pero el punto es que me fui al Santísimo y yo realmente hablé y cuestioné a Dios. Y le dije, ¿por qué pasó esto? Yo no quería esta muerte para mi papá. ¿Por qué murió así? Y le empecé a preguntar a Dios, y al abrir mi corazón a Dios, posteriormente, realmente el Espíritu me llevó a visualizar a mi papá. Como que Dios me diera la bendición, personalmente creo que sí fue la bendición de hablar con mi papá, despedirme de mi papá, y mi papá me pidió perdón a mí. Y al final de este proceso de sanación, de un baño de luz que hicimos con el Señor y todo, nos abrazamos, los besé y pasé llorando y llorando y llorando y llorando. Y la otra vez que volví a ir al Santísimo, realmente era un gozo y una paz. Pero sigo trabajando porque no es así de un solo, es como paulatinamente el Señor va sanando ciertas áreas de mi infancia con mi papá, de mi adolescencia con mi papá, de la adultez con mi papá. Pero me siento realmente, a pesar de que sea un año,
ya lo acepté, ya no tengo la autonegación. Tengo, si lo pudiera resumir, lo extraño, pero lo amo y lo extraño, pero el Señor ha sanado mucho, ¿verdad? Y es que es importante definir los sentimientos para no confundirlo, porque el extrañar a un ser querido va a ser toda la vida, o sea, el vacío que deja. Pero otra cosa es el dolor, el quedarse en la negación, quedarse en la ira. Bueno, y hay algo que es bien importante y algo que tú has dicho, porque tú sos una mujer de Dios y eres una mujer de oración, pero no podemos anular nuestros sentimientos. ¿Qué pasa, Yanina, cuando anulamos nuestras emociones? Bueno, definitivamente nos deja paralizados, nos deja estancados. No podemos evolucionar, como decía en el episodio anterior. Las emociones las podemos transformar, pero la forma de poderlos transformar antes hay que reconocer que se siente y aceptar que están esas emociones. A mí me gusta mucho esta frase, dice, el dolor que no se desahoga con lágrimas, fíjense, el dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros órganos los que lloren. Miren qué interesante. O sea, cuando uno no valida su emoción, su sentimiento, incluso esta ira, es normal reclamarle a Dios. Es normal, a nosotros tal vez nos enseñaron de pequeños que no te enojes con Dios, que es pecado. No le digas a Dios eso, que Él es Dios. Pero ¿y qué hacemos con esta emoción? Entonces es importante. Si no, veamos los salmos. Veamos al rey David y los salmos cuando dicen, Señor, estoy enojado contigo y esto y el otro. Y bueno, tenemos la historia de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Cuando se cayó en un río que iba a abrir otra de las casas y dijo, Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos, ¿verdad? Entonces sí, uno tiene que decir, Señor, estoy enojada contigo, ¿por qué te lo llevaste así? O sea, ¿por qué no escuchaste mi oración? Yo que trabajo para ti, Señor, yo que hago el bien. O sea, es válido enojarse. ¿Por qué? Porque esto que dice es cierto, cuando una emoción no se expresa y no se valida, es cuando vienen todas las enfermedades, la gastritis, la rinitis, la colitis, el asma, incluso el cáncer, ¿verdad? Porque no estamos validando nuestras emociones. Yo una de las cosas que les digo a mis pacientes es que las clínicas de los psicólogos están llenas precisamente porque no se les ha validado sus emociones. O sea, simplemente. Sí. A veces, y a veces podrían validar otras personas, pero no nos las validamos nosotros. Y eso es bien importante. Qué importante. No nos la validamos nosotros mismos. Mauricio, ¿en qué etapa del duelo estás tú? Todavía se me hace difícil que haya muerto. No lo he podido asimilar totalmente, pero me consuela que por la fe que tengo en Dios, por las oraciones de todos aquellos que no me han soltado por estas circunstancias que estoy viviendo, como mis hermanos de comunidad, mis amigos, mis hermanos, que hoy más que nunca nos hemos unido más. Antes no éramos muy unidos. Platicar con mi mamá, saber por mi fe en Dios que ella está mejor, que está feliz, porque aquí está sufriendo demasiado con la enfermedad, con tantas cosas, pero yo sé por fe que ya está en paz, que está sana, y se ha oído decir, tiene la de Cristo, 33 años, más joven que yo. Y esto me consuela mucho. Sé que también mi papá igual, hace poco incluso lo soñé feliz, donde lo abrazaba y él me lo permitía y la sonrisa no se separaba de su rostro. Y estas cosas me hacen pensar que ellos están bien y que cuando el Señor me llama, también.
te vas a encontrar con ellos. Muy Me bien. encantaría, María Antonieta, como esposa, me gustaría tu intervención. Bueno, hermana, voy a comenzar dándole la gloria a Dios, porque realmente me considero una persona de verdad débil para estas situaciones que mi esposo pues ha vivido, pues y que yo pues las he vivido también con él, ¿verdad? Me he quedado sorprendida de verdad cómo he podido apoyarlo, ¿verdad? En oración, hablándole de Dios, pues también cuando él en situaciones bien difíciles, porque tiene momentos difíciles, ¿verdad? Donde tal vez piensan que, o sea, se pierde la esperanza muchas veces, ¿verdad? Que esto no va a pasar, sobre todo esto no va a pasar. Entonces, yo he podido pues estar ahí con él, ¿verdad? Y bueno, y también Dios me ha dado la oportunidad de ver un gran testimonio, y es que a pesar de que él amaba tanto a su madre, ¿verdad? Dios siempre lo saca adelante a uno, ¿verdad? Porque él está fortalecido viviendo su duelo, pero también con los ojos, su mirada puesta en el Señor, y pues eso es lo que a mí realmente pues me alegra, ¿verdad? Que saber que cuando uno está en el caminar del Señor, uno tiene esa certeza que Él camina de la mano con uno, y que no lo abandona. Así es, ¿no? Y es que saber que está viva con el Señor, Amén. ¿verdad? Gracias, hermana. Aquí nosotros podemos ver siempre en Eclesiástico, siempre 38, miren qué interesante lo que decía cuando hablábamos darle un entierro digno, pero también dice, llora amargamente, da rienda suelta a tu dolor. Miren qué interesante. O sea, no te contengas el llanto, sino que dice, llora amargamente, da rienda suelta a tu dolor, guárdale el luto que le corresponde, pero luego consuélate de tu pena. Miren qué hermoso, cómo lo dice la palabra del Señor. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. A nada temeré, 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 a nada temeré. Gracias por estar con nosotros. Realmente el tiempo pasa rapidísimo y hay tanto que hablar, especialmente sobre el duelo y sobre estos momentos. Irma, ¿qué quisieras decir? A los 6 meses que se muere mi papá, mi mamá se muere. Pero la diferencia entre mi papá y mi mamá era, como repito, que mi mamá venía años ya enferma. Entonces con mi mamá sí me pude despedir, hablamos, le pedimos perdón, pero hay una cosa que fue bien linda, porque al hacerlo con mi mamá, personalmente, es lo que dice la palabra, la misma carne con mi papá. Y era como decírselo a mi papá a la vez. Es que Dios obra de maneras bien de él. Entonces para mí ese proceso de pedirle a mi mamá perdón era como haciéndolo con mi papá, y me sanó muchísimo. Punto 1. Punto número 2. Por mucho que he cuestionado, por mucho que pregunte, haga, quite, con el transcurso del tiempo, como mis papás tenían 58 años de casados, hoy te puedo decir que de verdad Dios hizo las cosas perfectas con las muertes de mi papá y de mi mamá. De verdad, de corazón te lo digo, Dios lo hizo perfecto, porque a veces no entendemos su manera de obrar, pero fue lo mejor. Ellos dos se fueron con los santos óleos, comulgados, confesados, y como somos 10 misas cada día van recibiendo. Entonces yo realmente quiero cerrar que, a pesar de no entender muchas veces la manera de actuar de Dios, a pesar del sufrimiento, del dolor que no fue como nosotros queríamos, sí te puedo decir que no cambiaría nada, porque sé que era así como Dios lo quería, porque los hermanos que estábamos separados, algunos nos hemos unido, los que estábamos peleados nos seguimos hablando, los que nos amamos más, y nos hemos dado cuenta con eso también que la vida hoy está y mañana no está. Esta es prácticamente la quinta etapa del duelo.
que es la aceptación. Ya cuando uno entra en la aceptación, uno empieza a ver todas las piezas, y uno dice, Señor, lo hiciste perfecto. Amén. Esta es la quinta etapa cuando uno la acepta. Miren lo que nos dice en Sabiduría, capítulo 3, versículo 1. Las almas de los justos están en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. ¿Verdad? Es hermoso porque la palabra de Dios nos trae consuelo, sabiendo que ellos están bien, están en la presencia del Señor. Janina. Bueno, sabemos que Dios, Jesús, es hoy, es ayer, hoy y siempre. Es omnipresente, omnipotente. Y si no, alguno no ha estado ahí en ese momento o no pudo estar ahí, sí se le puede pedir a Dios volver a ese momento y utilizar la imaginación y llegar a ese momento para poder revivir como si estuvo ahí y poderse despedir del ser querido. Es sumamente importante poderlo hacer. Mauricio, ¿qué quisieras decir para cerrar? En mi experiencia personal, doy gracias a Dios y me siento muy afortunado de ser miembro de una comunidad católica, con hermanos que en situaciones muy concretas, difíciles, de angustia, de zozobra, oraron por mí, por mis papás, por mis seres queridos. Y esto es un regalo de Dios. Gracias a las oraciones de todos ellos, estoy fortalecido, me siento en paz. Y he podido ser apoyo para mis hermanos que no están en comunidad, que no sé cómo será su fe, pero yo me he propuesto hacer el bien, hacerles el bien. Y estoy siendo testimonio de amor para ellos. Este es mi testimonio. Doy gracias a Dios, a mis hermanos, a mi esposa, que ha sido un ángel en mi vida también, a mis amigos. Y los exhorto que si no están en comunidad, lo hagan. Encontrarán una fuente de gran consuelo en sus hermanos. Qué bueno, gracias hermano. La verdad es que cuando hablamos del duelo, cuando hablamos del dolor, cuando hablamos de la angustia y de perder a los seres queridos es muy difícil, ¿verdad? Y como les digo, porque uno no se prepara. En la palabra hay varias citas bíblicas que son súper importantes y lo podemos encontrar también en el libro de Sabiduría. Sabiduría, capítulo 4, ¿verdad? Versículo del 7 en adelante. A veces uno no encuentra consuelo, ¿verdad? Y dice, pero el justo, aunque muera prematuramente, gozará de reposo. Estamos hablando que aquí nos habla del Señor del consuelo, especialmente cuando se mueren niños, se están muriendo seres queridos. Acuérdense que algo que ha pasado en esta época de pandemia, se lo he escuchado a varias personas, es decir, yo metí a mi ser querido o a mi hijo que tenía apendicitis y a los 5 días lo trasladaron de hospital y 5 días después nos dijeron que había muerto por COVID, pero no tenía COVID, era apendicitis o era algún otro tipo de enfermedad. Siempre hay una incertidumbre. Creo que lo importante de todo esto es saber que miren, no se mueva la hoja de un árbol si Dios no lo permite. O sea, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Él tiene la última palabra. Cuando a alguien le toca, no importa la forma, no importa cómo, no importa que hayan dicho de COVID, no importa que haya sido de apendicitis, no importa que tal vez, es cierto, es doloroso, que no había oxígeno en ese momento para haber atendido eso, pero así como nosotros en el programa pasado vimos el milagro que Dios le hizo a Wilma, es que todavía no le tocaba. Por eso el sentimiento de culpa aquí, hay que tratar de librarse del sentimiento de culpa porque siempre va a haber en el pariente un hubiera hecho más, si hubiera hecho las cosas diferentes, si yo hubiera sabido, si yo hubiera. No, la vida y la muerte es
pertenecen al Señor. Y dice en el libro de Sabiduría, precisamente capítulo 3, versículo del 7 en adelante, dice: una vejez honorable no consiste en larga vida, ni se mide por el número de años. La verdadera ancianidad para el hombre es la prudencia. Una vida intachable es la auténtica vejez. Agradó a Dios y fue amado por Él, y como vivía entre pecadores, Dios se lo llevó. Fue arrebatado para que la maldad no trastornara su inteligencia, ni la falsedad extraviara su alma. Pues la fascinación del mal oscurece el bien, y el ímpetu de la pasión pervierte a la mente sin malicia. Llegó a la perfección en poco tiempo, llenó el espacio de una larga vida. Su vida fue agradable al Señor, que se dio prisa para sacarlo de un ambiente corrompido. ¡Wow! Esto es palabra de Dios. Cuando el Señor se lleva a un niño, a un joven, que se supone que los jóvenes van a enterrar a sus padres, el consuelo es: Señor, la muerte y la vida te pertenecen. Solo tú lo sabes todo. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar consuelo. Vamos a orar. Yo les quiero pedir, por favor, que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojitos. Estamos en la presencia de Dios, y que podamos orar. Querido Dios, tú conoces mi corazón, conoces mi lágrimas, esa ausencia de ese ser que tanto me ama. Vengo a ti, Señor, a recobrar fuerzas, pero esas fuerzas que no las da el mundo, sino que solo tú las das. Por eso humildemente, Señor, me arrodillo ante ti y te entrego a ese ser querido. Recíbelo, Señor Jesús. Y ese vacío que ha quedado en mi corazón, a través de tu Santo Espíritu, Señor, ven y llénalo. Llénalo de los dulces recuerdos, de ese amor, de ese perdón, de esas palabras lindas que la persona esa que yo amaba me decía. Hoy, Señor, con el dolor de mi corazón lo suelto y lo dejo ir. Y cierro ese círculo para que cuando yo lo pueda recordar, no con dolor, lo pueda recordar con esa bendición de la vida y que ha ido hacia ti. Gracias, Jesús, por haberme prestado por ese tiempo de Gracias, Jesús, porque como católica sé que la vida verdadera comienza en ese momento que cierra ese altar. Mamita María, dame ese consuelo, así como tú lo recibiste cuando viste a tu hijo en tus manos, en esa cruz, ya muerto. No sabías que venía lo más grande, que era la vida eterna. Gracias, Jesús, por todo, para todo y en todo, Señor, porque todo te pertenece a ti por ser tuyo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente quiero recomendarles este libro que es Busca tu propio ángel. Esa riqueza que está dentro de ti, que tenemos que descubrirla, encontrarla, sacar lo mejor de nosotros. Está siempre en las librerías del país, en librerías La Ceiba. Así que no se lo pierdan. Y como siempre yo les quiero decir que deposita tus problemas, tu vida, tus miedos en las manos del Señor y dile a Jesús: Jesús, en ti confío. Así que nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Vamos a darle las gracias a Janina, gracias a Irma, Ana Julia, Mauricio, María Antonieta. Gracias por haber estado con nosotros en este programa.
Que Dios los bendiga.